Poner el foco en lo social, como las pensiones y también en materia de educación, además de atender la reducción en las listas de espera, todo esto es parte de las prioridades que se ha fijado la alianza de gobierno. Y hay declaraciones que, bueno, uno tendrá que después calibrarlas, ¿no? Porque personeros del oficialismo esperan que, a diferencia de los años anteriores marcados por la contingencia, este 2025 se puedan cumplir las promesas programáticas pendientes. Como si no... O sea, ya podemos decir que van a haber contingencias. El tema es cómo se sortean las contingencias y al mismo tiempo se cumple con lo prometido, más allá de las dificultades que puedan haber por la relación de fuerza al interior, por ejemplo, del Congreso, o las diferencias al interior de la propia coalición también. Que se quedan en evidencia todavía más en años como el que enfrentamos. Quizás, y ojalá así sea, evitar contingencias de tipo desastre natural, por ejemplo, que son tan importantes y que golpean tanto a nuestro país. Judiciales. O judiciales. Pero sí, o de cualquier otro contingencia tipo. Las contingencias de estos últimos 2 años, ¿qué es lo que han sido? Es que voy a lo que uno puede por lo menos... prever. O esperar, ¿no? Prepararse de una mejor forma. Por ejemplo, el desastre natural. Hay una opción de preparación. No, obviamente, de evitarlo, porque si no tendríamos difícil, porque acuerda que había un fondo destinado para ello, todo, pero ¿no? Que se ha ido gastando. Exacto. Pero bueno, hablando de eso, voy a lo que se puede prever, eventualmente manejar de mejor forma. Lo que no es lo que tiene que ver con elecciones, porque este año, pues ya empezamos. Este año es un año electoral, nuevamente, que termina con una presidencial, que termina con este ejecutivo, que obviamente el síndrome del pato cojo que se está notando para muchos hace un rato ya, antes incluso de enfrentar que ese año electoral, están abogando, dicen, por la unidad del sector de cara a la presidencial. Aún sin candidato, eso sí, de parte del oficialismo. Vamos a revisar la expectativa, los compromisos que hay a la moneda. Daniela Ruiz Tagle, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. La moneda, el gobierno deja atrás el 2024, lo hizo el propio presidente de la República, Gabriel Boric, hace algunos días a través de una cadena nacional que se emitió a las 13 horas del 31 de diciembre del 2024. Fue un año que estuvo marcado sin duda por la contingencia, la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país y sin duda el caso Monsalve, que azotó políticamente al Ejecutivo en los últimos meses ya de este gobierno. El inicio de este año ya está enfocado en la prevención de los incendios forestales. Recordemos que febrero es un mes crítico para ello y es por ello también que aquellos ministros que deseen tomar vacaciones ya están advertidos que tienen que retornar a sus labores en caso de una eventual catástrofe. Por otro lado, está la reforma previsional que se va a someter a votación eventualmente en el Senado. Esto es clave para el Ejecutivo, considerando que hay un acuerdo de por medio para que pueda ser despachado desde la Cámara Alta, al menos este mes. Está ahí toda la discusión en relación a la oposición, pero también con algunos sectores del oficialismo. Y por otro lado está lo que tiene que ver con las reformas sociales. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con el CAE, la educación? ¿Qué es lo que va a pasar con la reforma de salud, las listas de espera? Esas son las prioridades que se han fijado los personeros, principalmente de la alianza de gobierno. Recordemos que ya el tema y el poco avance de las listas de espera o lo que tiene que ver con la vivienda ha sido cuestionado por el Partido Comunista, por el presidente de esa tienda, Lautaro Carmona. Allí se tiene que poner el foco, es lo que dicen algunos parlamentarios. Escuchemos, por ejemplo, al timonel del PPD, Jaime Quintana, y al diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo. Pienso que en lista de espera hay un tema más bien estructural. Creo que al haber estado tanto tiempo discutiendo el tema ISAPRES, creo que nos descuidamos finalmente todos este tema tan sentido como son las listas de espera. Y en eso hay que seguir avanzando y hay mayores presupuestos para 2025. Hay una deuda social pendiente que dice principalmente en materia del pago de pensiones, apoyos en materia de salud, de educación. El llamado
por parte de estos sectores de la alianza de gobierno es a enfocarse en las prioridades programáticas, las promesas programáticas que están pendientes y que, recordemos, no han podido avanzar. Por ejemplo, y justamente lo que tiene que ver con la reforma previsional. Escuchemos al presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos. Él dice que acá tiene que estar el foco en ese punto, considerando que también hay otras prioridades para ciertos sectores de la alianza de gobierno. Por ejemplo, esta reforma al sistema político que está en conversaciones entre los distintos partidos de la alianza de gobierno. Escuchemos al timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos. Tiene que ser un año de realizaciones, hay que jugársela por todo en el sentido de poder cerrar el ciclo del gobierno con realizaciones efectivas que apunten más que a la reforma del sistema político, más que otro tipo de acciones destinadas en el desarrollo de lo político, sino principalmente a fortalecer las acciones que apunten a cubrir la demanda ciudadana. Sin duda que el 2024 estuvo marcado también por las crisis, los casos emblemáticos de corrupción, el caso Hermosilla, el caso Audios, también cómo afectó al gobierno el caso Monsalve, reconoce el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. Él planteó cuáles son los desafíos pendientes. Creo que esos son los desafíos que quedan pendientes para el año 2025, una reforma integral al sistema de salud, sacar adelante la reforma de pensiones, por cierto, el proyecto que se presentó para reemplazar el CAE y también el pago de la deuda histórica a los profesores. Bueno, la alianza de gobierno se proyecta para este año un nuevo año electoral. Recordemos que todos los años para el gobierno han sido o han estado marcados por procesos electorales. Recordemos el primer plebiscito, el segundo plebiscito de ella, el Consejo Constitucional. Después estuvieron las votaciones para elegir a los distintos alcaldes, gobernadores, etcétera. Distintos procesos electorales que han estado marcando a esta gestión, o al menos así lo ha querido indicar la oposición. Ellos dicen que los procesos electorales son plebiscitos al Ejecutivo. Fue una idea que había surgido hace algunos meses cuando se realizaron las elecciones de segunda vuelta de gobernadores regionales. Este año se elige al nuevo o nueva presidenta de la República. Recordemos que existen primarias en los próximos meses y posteriormente ya en octubre del 2025 son las elecciones presidenciales y ya se espera que también se elijan a los parlamentarios que van a conformar el próximo Congreso Nacional. ¿Qué es lo que indican desde el oficialismo? Bueno, ir en unidad. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, reconoció que en materia de gobernadores regionales el oficialismo no fue en unidad y por ello es que finalmente se debieron hacer pasados de cuenta, ¿no es cierto?, en algunos sectores en donde no fueron en unidad, perdieron ciertas regiones. Escuchemos a la senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien señala que acá el aprendizaje, al menos de 2024, es ir en unidad. Como centro izquierda fuimos capaces de ir en una lista que todos pensaban que era imposible, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista en materia municipal. Fuimos exitosos en aquello y cuando nos desordenamos y no fuimos unidos no nos fue tan bien. Hubo quienes levantaron una lista de gobernadores sin ningún resultado y finalmente pagamos todos el costo. Por lo tanto, la gran lección en esto es la unidad. Claro, elecciones presidenciales, hay que rectificar que son en noviembre. ¿Qué es lo que han planteado distintos sectores? No solamente de la alianza de gobierno, sino que también, por ejemplo, la Democracia Cristiana, que fue un partido que decidió competir junto al oficialismo en las elecciones pasadas. Ellos también tienen una propuesta en materia electoral y de pacto. Escuchemos al timonel de ese partido de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga.
2 primarias presidenciales con 2 candidaturas presidenciales, una que representa a la democracia cristiana, al socialismo democrático y otros partidos, la otra que representa al Partido Comunista y otros partidos, que compitan en primera vuelta, que la que pase a segunda vuelta tiene el apoyo de la otra. Creemos que esa es la forma de enfrentar la elección presidencial, con unidad para ganar, no unidad para perder. Bueno, una serie entonces de desafíos que se ha fijado la alianza de gobierno. El Ejecutivo ha hablado acerca de las pensiones, la reforma previsional, todo lo que tiene que ver con la educación. Recordemos que está este proyecto en el Congreso Nacional que busca establecer un nuevo sistema de financiamiento al crédito con aval del Estado. También está este proyecto de la deuda histórica para los profesores. En otro tema está el tema de las listas de espera, que también es una promesa bien sentida por algunos sectores del oficialismo, considerando lo que pasó con la ley corta de ISAPRES. Ahí, como decía el senador Jaime Quintana, hay una lectura de que eso tomó gran parte del tiempo en lo que ha sido este periodo, esta administración, y por ende se han dejado de lado ciertas promesas en materia de salud, como por ejemplo la reducción en las listas de espera. De todas formas, el balance del Ejecutivo, lo revisábamos hace algunos días, es positivo sobre lo que pasó en 2024 y son optimistas respecto a lo que vaya a ocurrir este año 2025. A ver, claro, todavía falta para hacer el balance del gobierno, pero recordemos que este es un gobierno que llegó, sin ser despectivo, pero llegó, yo diría, cabalgando una cierta retórica, ¿no es cierto? Bien refundacional, de hacer grandes cambios, etcétera, etcétera. Y eso se expresaba o tenía, digamos, su llave maestra en el proyecto de cambio constitucional. Cuando ese cambio constitucional, esa propuesta de cambio constitucional que abrazaba el actual oficialismo, particularmente uno de los sectores, ¿no es cierto?, Aprobó Dignidad, es rechazado mayoritariamente por la ciudadanía, el gobierno se encontró sin el instrumento con el que pretendía llevar a cabo esa retórica, pero además con otro elemento. Dio la sensación, o ha dado la sensación, que para la actual administración la gestión estaba dada, como que era una inercia que naturalmente se iba a dar. Y uno tiene, y esta ya es una opinión, que hubo una despreocupación en el inicio por la gestión ministerial, de los servicios, hacer las cosas, digamos, que las cosas funcionaran, porque todo eso iba a mejorar, incluso su gestión, con la propuesta constitucional. Bueno, todo eso se derrumbó, la gestión quedó al debe, hubo muchas críticas durante particularmente los 2 primeros años, porque no se hacían bien las cosas. A ver, vamos a poner un ejemplo. Y hasta pedestre, ¿no es cierto? Llegar a la hora. Que hubiese en los servicios gente, digamos, designada por el gobierno que estuviera disponible a determinada hora hasta para atender el teléfono, cosa que no ocurría. Fue muy conflictivo aquello. Y hoy día es un gobierno que ha tenido que aprender a hacer algo que todos los gobiernos tienen que hacer, que es administrar la realidad, los acontecimientos que ocurren, las emergencias que aparecen, y particularmente también hacer que las cosas funcionen. Ahora, en un escenario bien complejo, con un crecimiento económico feble, con menos recursos de lo que podría esperarse, más apretado, pero esa es la realidad. Si uno compara los discursos de esos primeros meses con lo de ahora, hay, no sé, un abismo. Que va más allá del típico discurso, ¿no?, del aprendizaje. O de la candidatura o de la campaña. De la diferencia entre el discurso de la candidatura o la campaña al aprendizaje y el discurso de la ejecución, ¿no?, de la realidad. Hay una... A ver, este Ejecutivo que partió, como decías tú, encaramado con una altísima votación, eso es innegable, ¿no?, con un triunfo muy marcado, pero que al poco tiempo comenzó a tener problemas con su discurso, desde lo práctico a lo teórico. Práctico, yo me acuerdo cuando se supo que no habían ido unas capacitaciones de la Contraloría, ¿te acuerdas?, respecto de cómo se hace, sí, cómo se trabaja en el ámbito público, que es algo que si una persona no lo ha hecho es esencial, ¿no?, para cualquier tipo de trabajo, una capacitación. Esto se hace así, los plazos son así, esto se demora, esto no se demora, en fin. Luego una entrevista, tú te recordarás, Dani, clásica de Giorgio Jackson, hablando de la superioridad moral y de las diferencias que casi que garantizaba que este Ejecutivo iba a ser mejor porque sí. Porque ellos se sentían mejores. Porque ellos sentían efectivamente que estaban
tenía una distancia tan sideral respecto de los políticos antiguos, por decirlo de esa forma, que iba a funcionar todo de la mejor manera porque sí. Y luego viene la visita de la exministra Izquiasiches a Temucuicui, con balazos a la segunda autoridad de la República, independiente de que haya sido ella, es la segunda autoridad de la República de nuestro país, y una serie de otras situaciones, caso Fundaciones, claro, pero la caso derrota, la derrota del proyecto constitucional, y después yo creo que el caso Fundaciones, que fue porque, claro, se descubrió que había un mecanismo creado para financiar la política, tanto que se habló del financiamiento ilegal de la política, esto era a través de otra vía, creando fundaciones para que ahí los militantes tuviesen sueldos y que esas platas, digamos, sirvieran para hacer trabajo territorial, incluso así expresado, No, esto no es que se tuviese que escudriñar mucho, porque así esa era la realidad. Hacer trabajo político mientras no se está en el Ejecutivo. Claro. Y hay otra opción de hacerlo más directo, porque eso era lo que estaban haciendo finalmente. Ahora, el planteamiento, Dani, es el siguiente. Sobre esta base, ¿no?, de todos los problemas que ha tenido este Ejecutivo, ¿por dónde pasa la esperanza de que este 2025 pueda ser un poco más simple, pensando en que es además un año electoral, todas las banderas que no se alcanzaron a levantar o a cerrar en este Ejecutivo las va a levantar obviamente quien quiera hacer candidatura presidencial y parlamentaria? Claro, y como tú señalas, Daniela, si efectivamente la idea es que haya primarias separadas en el oficialismo, para que haya dos candidatos presidenciales que representan las dos corrientes, si eso es así, las diferencias anteriores del oficialismo debieran incrementarse, porque cada uno de los bloques querrá perfilarse de cara al electorado marcando diferencias con el otro también, ¿no? Y eso podría también repercutir en la gestión o la tramitación en el Parlamento de algunos proyectos, ¿no? Efectivamente, ahí la idea de desmarcarse de algunas ideas, de levantar otras para diferenciarse del otro sector. Harto se ha hablado en lo que ha sido esta administración de las dos almas de gobierno, que si bien en el Ejecutivo dicen que no existe, sí existe, lo hemos visto en distintos episodios de lo que ha sido este gobierno. Efectivamente, lo que dice la senadora Paulina Bodanovich también es clave en lo que tú dices, Nivaldo. Ella dice, acá la unidad es el aprendizaje respecto al 2024, y ella da el ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, con los gobernadores regionales. Recordemos que ahí algunos sectores se desmarcaron, en algunas zonas también, y por ende, dice ella, terminamos perdiendo y pagando el pato, por así decirlo, al buen chileno. La unidad, dicen, desde al menos socialismo democrático, es importante. Ahora, hemos conversado también, por ejemplo, con el Partido Comunista, el Frente Amplio, y ellos señalan que están por lo más unido posible, es decir, una primaria. Una primaria que pueda definir a un candidato presidencial. Ahora, ustedes saben que la política es impredecible y todo va a ir dependiendo de lo que ocurra en el ambiente político. Este mes, Katy, Nivaldo, es clave para el Ejecutivo en relación a las pensiones. ¿Por qué lo decimos? Porque está este acuerdo para que se vote en el Senado, y ya dicen, si es que eso no pasa, al menos en este mes o en los próximos meses más cercanos, está el riesgo de que lleguen las elecciones y efectivamente se pierda la reforma previsional, porque ahí se van a instalar las distintas ideas de los distintos partidos para efectivamente, o en el marco de lo que sería la campaña, tanto presidencial como también parlamentaria. Aquí hay, en los últimos años, particularmente meses que antes eran más tranquilos, como enero y febrero ya no lo son. Y ha habido algunos problemas en algunas ocasiones con las vacaciones de los ministros, particularmente ministros que tienen que ver con situaciones de catástrofe, ¿no?, con incendios y otras situaciones que nos faltan acá en el país. Entiendo que este año, particularmente también por el año difícil que enfrentamos, que es marcado por elecciones, hay mayor control de las vacaciones de los ministros, ¿no? Sí, ustedes recordarán el incendio del año pasado, en donde algunos ministros estaban de vacaciones, tuvieron que suspenderlo. Antepasado también, en el mismo contexto, varios ministros estaban de vacaciones y tuvieron que retornar. El mismo presidente de la República.
Sí. La ministra del Interior, Carolina Toá, Katy Nivaldo, está fuera, al menos estos días, y estaría de vuelta ya activa, operativa 100% a partir del 6 de enero. Y ahí sale de días libres, o al menos serían 3 días libres, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien estuvo de ministro, o está hasta ahora de ministro del Interior subrogante, y así sucesivamente con distintas autoridades del Ejecutivo. De quien no tenemos novedades sobre vacaciones, al menos hasta ahora, es del presidente de la República, Gabriel Boric, quien usualmente se toma días de febrero, pero él ha retornado, ha interrumpido sus vacaciones, al menos en todos los años que ha estado en el poder. Gracias, Dani. Seguimos en contacto. Que estén bien. Buenos días. Igual tú, hasta